Capítulo 5. Conciencia y reputación. La necesidad de educar a la conciencia. 1. La porofobia tiene bases cerebrales y sociales que afortunadamente pueden ser modificadas, y los caminos más adecuados para esa transformación son la educación, entendida en sentido amplio, y la construcción de instituciones económicas, políticas y sociales capaces de fomentar el respeto a la igual dignidad de cada una de las personas concretas. Pero uno y otro camino resultarían intransitables si las personas no existieran en lo que tradicionalmente se ha llamado y se llama conciencia moral, capaz de tomar las riendas de la propia vida, capaz de obrar por sí misma y no solo por la presión del entorno. Es verdad que en los últimos tiempos algunas voces insisten en recurrir a un tercer expediente un tanto novedoso, que es la biomejora moral, y por eso de ella trataremos en el próximo capítulo. Pero incluso para intentar mejorar la motivación moral a través de medios como pueden ser los fármacos, sería necesario averiguar previamente si existe la conciencia personal, capaz de optar por esos remedios desde la libertad y no únicamente desde imposiciones autoritarias. A fin de cuentas, solo la libertad puede ser un camino hacia la libertad, y sucede que en ese camino aparece constantemente como la otra cara de la moneda, de la conciencia, esa valoración de la sociedad acerca de las actuaciones y que lleva el nombre de reputación. El reconocimiento de buena o mala reputación en el caso de las personas, las empresas, las organizaciones o las instituciones son un instrumento muy poderoso que la sociedad puede utilizar y de hecho utiliza para incentivar un tipo de actuaciones y debilitar otras, para reforzar conductas prosociales o justamente las contrarias. Precisamente por eso es esencial conocer y ponderar la fuerza de la reputación, pero a la vez fortalecer la conciencia para que sepa discernir y actuar sin someterse al imperativo de lo socialmente correcto. En caso contrario, solo se repudiarán las fobias sociales proscritas y se darán por buenas las de la fuerza social acepte. El anillo de Giges. Al comienzo de su excelente novela, Las buenas conciencias, el escritor mexicano Carlos Fuentes recoge una frase en el libro en el que atribuye a Manuel Mounier, aunque lo cierto es que la frase es originalmente de Nietzsche. No es en esta discusión en la que queremos entrar en lo que sigue, sino en el contenido del breve texto que Fuentes escribe en francés y que no puede ser más significativo. On se règle masier conscient de sabu magnuas reputation. Nos las arreglamos mejor con nuestra mala conciencia que con nuestra mala reputación. El desarrollo de la obra confirma sobradamente estas palabras. Con ellas, el autor se refiere obviamente a dos dimensiones del mundo humano, que en principio podrían considerarse interna y externa. La conciencia representaría el mundo interior, la reputación haría referencia a la valoración que la sociedad hace de las actuaciones de una persona. Un cierto tipo de conciencia y de reputación merecerían el calificativo de morales, y de ellas nos ocuparemos preguntando desde el comienzo si no podría darse el caso de que coincidiera y de que no hubiera tal distinción interno-externo. En ese caso, la conciencia moral no sería sino la internalización que cada sujeto hace de las reglas y de la propia sociedad, o de una sociedad en la que se inscribe idealmente y en la que querría ser bien acogido. No tendría sentido entonces la célebre leyenda del anillo de Giges, que Platón cuenta en el segundo libro de la República, porque cada persona viviría, a fin de cuentas, de la pura exterioridad. El contexto en el que se relata la leyenda es el diálogo sobre qué es justicia, en que intervienen Glaucón, Adimato, Trasimaco y Sócrates. Es Glaucón quien cuenta la leyenda del pastor que encuentra un anillo que hace invisible a quien lo lleva con solamente girarlo. Sirviéndose de él, seduce a la reina de Lidia, mata al rey y se apodera del reino. La cuestión que Glaucón plantea es bien sugerente. Si hubiera dos anillos como el de Giges y diéramos uno al hombre justo y al hombre injusto, en nada diferirían en el comportamiento el uno del otro, ya que nadie es justo de grado, sino por fuerza, puesto que en cuanto uno cree que la injusticia resulta mucho más ventajosa personalmente, la cometa. Lo justo que se acepta no porque sea bueno en sí mismo, sino porque carece del poder suficiente para cometer la injusticia. Ciertamente, en el contexto del diálogo, Glaucón está oficiado de abogado del diablo. Él está convencido de que la justicia es buena en sí misma, y no por las consecuencias que pueda reportar que la injusticia es rechazable en sí misma, pero con su relato pretende incitar a Sócrates para que dé razones decisivas a favor de la justicia. A juicio de Glaucón, la gente vulgar opina de que la injusticia es personalmente más rentable que la justicia,
pero a la vez es aconsejable aparentar que se actúa con justicia por miedo a la pérdida de reputación y otras formas de castigo social. Glaucón espera de Sócrates argumentos contundentes para desbaratar esta opinión que, según él, no sería sino la de la gente vulgar. Pero dejando de un momento el texto de Platón, ¿qué sucedería si fuera el vulgo quien lleva la razón? ¿Qué sucedería si se ha dado en llamar conciencia moral, de la que debería formar parte la idea de justicia, fuera un cálculo prudencial de hasta dónde se puede llegar en la búsqueda del beneficio propio sin provocar el rechazo del cuerpo social? La pregunta por la naturaleza de la conciencia moral ha venido planteándose en la filosofía occidental al menos desde pitagóricos, Sócrates, Platón y Aristóteles, estoicos y epicúreos, el mundo medieval, los ilustrados y Hegel, hasta llegar a las filosofías de la sospecha, que pusieron en cuestión la centralidad de la conciencia, o a Heidegger, Levinas y Jonás, que la pusieron de nuevo sobre el tapete, y en nuestro siglo XXI continúa siendo un tema de reflexión, pero el triunfo del naturalismo como método adecuado para aproximarse a la realidad de la naturaleza y conducta humana abona cada vez más la idea de entender esa conciencia, no como una voz interior, no como un daimon interior al estilo socrático, sino como un cálculo prudencial ligado a la reputación. La cuestión no puede tener mayor trascendencia y actualidad. En lo que se refiere a la vida social, la conciencia moral es indispensable. En las sociedades modernas en las que se conocen la libertad de conciencia, la objeción, la conciencia, las cláusulas de conciencia y la desobediencia civil, que, aunque difiere de los objetos de conciencia, no puede prescindir de la conciencia moral. Y, en lo que refiere a la conciencia personal, sin coincidencia de autoobligación que supone responsabilidad, se diluye la vida moral. ¿Cómo criticar la corrupción, el engaño o la hipocresía si solo el miedo a perder la reputación constituye la conciencia? ¿Cómo educar sujetos morales, que deberían ser la sustancia de una sociedad democrática, si carece de sentido intentar formar su conciencia? En este sentido, es interesante la caracterización moral que hace Moll, una caracterización que es usual en el ámbito de las ciencias sociales, siendo especialista en el tema de las emociones morales. Entiende que estas emociones están estrechamente ligadas a los intereses o al bienestar, o bien de las sociedades como un todo, o bien de las personas distintas a la gente. Esta tendencia a vincular la moralidad con las conductas que reprimen el organismo y potencian la solidaridad es muy usual y queda bien expresada. A mi juicio, la conocida caracterización de Durkheim a la que recurre en algún momento Jonathan Drake, entendiendo que es moral todo lo que es fuente de solidaridad, lo que busca el hombre regular sus acciones por otra cosa que su egoísmo. El propio Hegel la asume y amplía esta concepción de la moral diciendo que los sistemas morales son conjuntos engranados de valores, virtudes, normas, prácticas, identidades, instituciones, tecnologías y mecanismos psicológicos evolucionados, que trabajan conjuntamente para suprimir o regular el autointerés y hacer sociedades lo más cooperativas posibles. La moralidad consistiría entonces en el conjunto de valores, principios y costumbres que llevan a controlar el egoísmo y a reforzar la cooperación y la solidaridad en principios entre los seres humanos próximos, paulatinamente también en el conjunto de la humanidad. El mensaje que se extrajería sería el siguiente: la convivencia entre seres radicalmente egoístas sería inviable, y por eso la moralidad es un producto de las presiones de la evolución, que han conformado mecanismos sociales, cognitivos y emocionales, ya presentes en nuestros antecesores, hasta llegar a formas humanas de experiencia. La evolución de la corteza prefrontal estaría íntimamente relacionada con la emergencia de la moralidad. ¿Cómo se produjo esta evolución? Esta constatación sociológica tiene un referendo biológico en la teoría evolucionista de cuño darwiniano, de la que ya hemos hablado, aunque para ello se hizo necesario en principio transitar de la selección individual a la selección de grupos. El origen biológico de la conciencia moral. El estudio de la conciencia moral tiene una larga historia, cuyo comienzo en el mundo filosófico occidental suele situarse en Sócrates. Podría parecer entonces que se preocupan por ellos fundamentalmente autores no naturalistas, es decir, autores que tratan de ir con su reflexión más allá de la experiencia sensible y de acceder a un ámbito abstracto, en el que se descubren conceptos y valores universales alejados del mundo biológico. Sin embargo, no es así y, como muestra, podemos citar el texto de un autor declaradamente naturalista, Charles Darwin, quien afirma taxativamente en El origen del hombre: la conciencia moral no es, pues, según Darwin, una dimensión intrascendente de la vida humana, sino que, a su juicio, marca la diferencia más relevante entre el hombre y el animal, y tiene supremacía sobre cualquier otro principio humano. En ello insiste reiteradamente a lo largo de su obra. Ciertamente, entre ciertos animales no humanos, como los chimpancés y los seres humanos, existen un conjunto de disposiciones comunes que podríamos llamar protomorales, o por decirlo con De Waal,
la building blocks de la moralidad, los ladrillos que permiten construirla, entre los que señalan la reciprocidad, el consuelo, la aversión a la inequidad, la empatía y el seguimiento de reglas de conducta reforzado por otros. En algunos casos es discutible que también los animales estén dotados de este material, pero aunque así fuera, lo cierto es que no les capacitan todavía para desarrollar el sentido moral o conciencia, sino que hace falta algo más. ¿En qué consiste esta dimensión? Según Darwin, en último término, nuestro sentido moral o nuestra conciencia se convierte en un sentimiento muy complejo, se origina en los instintos sociales, es conducido en gran parte por la aprobación de nuestros semejantes, regido por la razón, el interés propio y en los últimos tiempos por sentimientos religiosos profundos, y confirmado por la instrucción y el hábito. El origen de la conciencia moral lo constituyen, pues, los instintos sociales de los seres humanos y les permite constituirse un entramado de condiciones de las que carece el animal no humano, como son la aprobación, la razón, el autointerés, la instrucción, el hábito y los sentimientos religiosos. Ciertamente, la afirmación del origen social de la conciencia es ya un lugar común a la hora de explicar su procedencia biológica, y esta es tal vez la razón de las ocasiones se difunde su carácter personal y se llega a identificar moral con social. Desde un punto de vista evolutivo, la aparición de la conciencia moral parece ligada al misterio del altruismo biológico, del que ya hemos tratado. ¿Cómo se puede explicar desde la hipótesis de la selección natural que no desaparezcan los altruistas? Darwin adujo como posible causa la selección de grupos. La conducta altruista proporcionaría ventajas a los individuos dentro de un grupo, pero sí permitiría la selección entre los grupos, porque los grupos internamente solidarios resistirían más en la lucha por la supervivencia. Una hipótesis muy sugestiva que, sin embargo, deja sin explicar el altruismo individual porque en los grupos abundan los polizones dispuestos a viajar a costa de los demás calculando cómo hacerlo para no salir perjudicados. ¿Cómo se puede explicar entonces el altruismo individual? En la respuesta a esta pregunta ocupa un lugar importante la aparición de la conciencia moral, el sentimiento de vergüenza y la agresión moralista. La respuesta más convincente es que a lo largo de la evolución los grupos se protegen castigando a los polizones, de diversas formas, eliminándolos físicamente, condenándolos al ostracismo o haciéndoles sufrir la vergüenza de privarles su reputación. Es lo que se ha llamado la selección social. Ya en 1971, Robert Trivers identificó la agresión moralista como una fuerza selectiva en el incumplimiento de normas de los cazadores-recolectores, una fuerza coactiva que se utiliza constantemente en nuestras sociedades y que convierte estudiar muy profundo. Gracias a esa agresión, en la época de los cazadores-recolectores, los polizones quedaban arrumbados y tenían pocas opciones para reproducirse, mientras que los altruistas eran más apreciados por la colectividad y tenían mayores posibilidades de reproducirse. Pero para que este mecanismo funcionara, se hizo necesario que los individuos adquirieran un conjunto de capacidades que han sido decisivas para conformar la biología de la conciencia moral. Un conjunto de estas capacidades componen lo que Alexander llamó reciprocidad indirecta, y son la capacidad de presumir intenciones ajenas y, por lo tanto, detectar a quienes violan las normas del grupo intencionalmente, la capacidad de castigar a los infractores de grupo aunque propinar el castigo resulte doloroso para quien lo hace, y la capacidad de aplazar la gratificación. Pero para el surgimiento de la conciencia moral es esencial la conciencia de que existen las leyes de grupo, de que violarlas va a aportar castigos físicos o espirituales, y en cualquier caso, el desprecio de los compañeros y muy especialmente el sentimiento de vergüenza que se experimenta al perder la reputación en el seno del grupo. Siendo así, la reputación es esencial para sobrevivir. No es extraño que Darwin escribiera a los administradores coloniales y a los misioneros preguntando si los indígenas de Asia y África enrojecían de vergüenza, y llegó a la conclusión de que toda la especie humana enrojece, que tener un color facial por razones sociales es único en la especie humana, con lo cual parece que las reacciones de vergüenza tienen una base innata, que no es una cuestión cultural. Sentimiento de vergüenza y afán de reputación serían indispensables para la supervivencia, no solo de los grupos, sino también de los individuos, y con su aparición se daría el paso esencial en la evolución humana moral. Como se llegó a este punto es del mayor interés porque la hipótesis del chismorreo cobra cada vez más fuerza. Supuestamente los individuos de las tribus de cazadores-recolectores murmuraban y criticaban a los violadores de las reglas del grupo. Por su parte, los miembros del grupo se comportaban de forma altruista para mantener la reputación. Según estas versiones, la preocupación por la alabanza y el reproche ajeno es el estímulo más importante para desarrollar las virtudes sociales, un estímulo anclado en el sentimiento de simpatía. La simpatía, la capacidad de comprender el sufrimiento y la alegría de los demás, es imprescindible para poder compadecerse de ellos y comprometerse con ellos, pero también nos hace enormemente dependientes de ellos porque nos importa la visión que tienen de nosotros, nos importa nuestra reputación.
El jardín del Edén natural. Llegados a este punto, es inevitable recordar el relato del libro de Génesis, como violar el mandato divino. Adán y Eva tomaron conciencia de que estaban desnudos y sintieron vergüenza, conciencia de la ley y vergüenza por haberla infringido, para encontrarse en los orígenes de la conciencia del bien y del mal morales. Podría hablar, como de hecho se hace, de una versión bíblica y de una versión naturalista del jardín del Edén. En el primer mandato es divino, en el segundo biológico. En el relato de Génesis, la vergüenza por la desnudez podría interpretarse como una forma de expresar la conciencia de culpa en sociedades que dan una importancia extrema a formas de relación sexual, pero también puede referirse a la vergüenza por haber sido descubiertos violando la norma, por sentirse expuestos a la reprobación pública, perdiendo por ello la reputación. La expulsión del jardín de Edén podría reportar la fatiga en el trabajo y los dolores del parto, pero también el sufrimiento espiritual profundo al saberse descubierto como infractores. Como también Caín fue castigado por su crimen y desterrado a la tierra perdida, al este del Edén. Esta sería la fuerza de la vergüenza social, que hoy en día en algunos intelectuales aprecian como mecanismo para acabar con la corrupción y con las malas prácticas, pero que es un arma de doble filo, porque la usa quien tiene poder para hacerlo, no quien tiene razón, y según las normas del grupo social, que no siempre son justas, precisamente por eso, esa arma puede emplearse contra los más débiles, contra los que no pueden devolver beneficios ni tampoco venganza, y convertirse en un instrumento más de dominación desde el poder. Es necesario abuzar el discernimiento en cada momento, la capacidad crítica para descubrir quiénes son los más débiles. ¿Qué dice la voz de la conciencia? Regresando al relato evolutivo de la conciencia moral, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ella? Diversas acepciones se han ofrecido desde una perspectiva evolutiva, pero dos de ellas son especialmente interesantes. Una posibilidad de que se trate de una voz interior estratégica que nos aconseja cómo alcanzar nuestros intereses de una forma prudente, sin soliviantar al grupo que puede castigarnos por violar sus normas. Según esta versión, el ser humano es egoísta y para alcanzar sus objetivos tiene que calcular hasta dónde puede llegar persiguiendo sus intereses egoístas sin perder su reputación y sus bienes. La conciencia moral sería entonces, como dice Alexander, la pequeña voz silenciosa que nos dice hasta dónde podemos llegar persiguiendo nuestros intereses sin correr riesgos intolerables. Sin embargo, también es posible entenderla de un modo menos estratégico, pero igualmente adaptativo, como la tendencia a identificarse con los valores de la propia comunidad, con las reglas del propio grupo, conectando emocionalmente con ellas, de modo que nos sentimos orgullosos cuando las cumplimos y avergonzados cuando no es así. Esa identificación favorece la inserción en el grupo, sentirse y saberse aceptado por él, que es una de las necesidades básicas de los seres humanos, según la célebre pirámide de Abraham Maslow. Desde esta perspectiva, la realidad neurobiológica de la conciencia consistiría en el dolor que experimentamos al ser rechazados, en el placer de pertenecer a un grupo y en la imitación de aquellos a los que admiramos. Las distintas áreas del cerebro habrían evolucionado para darnos nuestra facultad moral, que consistiría en el sentido de lo correcto y lo incorrecto, la capacidad de enrojecer de vergüenza y el sentido de la empatía, el conocimiento de que se nos puede castigar, la conciencia de nuestra reputación, la conciencia de que podemos aprovecharnos de tener buena reputación y también la conciencia del límite en el que hay que detenerse. La conciencia nos ayuda a tomar decisiones para mantener nuestra reputación social y para parecer personas valiosas, porque es la forma que tenemos de llegar a la autoestima, teniendo en cuenta que la autoestima es uno de los bienes a los que ninguna persona desearía renunciar. Pero, ¿y si el infractor no fuera descubierto, con lo cual no habría lugar para la pérdida de reputación ni tampoco para la vergüenza? Con esta pregunta regresamos a la leyenda del anillo de Gigés. Siguiendo el discurso de Glaucón, el hombre que se hace invisible podría matar, robar o violar impunemente, porque el anillo anularía las condiciones de debilidad que nos obligan a ser justos para sobrevivir. Girando el anillo, el hombre justo y el injusto obrarían igual, porque gozando ambos de impunidad, ninguno tendría razones para ser justo. Lo justo se acepta, continuaba Glaucón, no porque sea bueno, sino porque no se tiene el poder suficiente para cometer la injusticia. Aceptamos la justicia porque somos débiles. Si no lo fuéramos, no tendríamos razones para ser justos. La respuesta de Sócrates, quien obra así no es el hombre justo, es sin duda emocionante, pero el relato que venimos haciendo de cómo nació la conciencia moral desde un punto de vista biológico parece restarle legitimidad, porque, según este relato, la razón que tienen los hombres para atender a su conciencia depende de qué conducta sea visible, y en este punto es en el que cobra una enorme fuerza el peso de la reputación. La fuerza de la reputación, en su artículo Shrewd Investments, los matemáticos evolutivos Nowat y Sigmund cuentan la historia de un viejo académico que asistía a los funerales de sus colegas, porque si no, pensaba, no irán al mío. Según aseguran los autores, esta anécdota revela un rasgo humano. Hagamos lo que hagamos, esperamos algún tipo de retorno.
La reciprocación es la base de la cooperación. El viejo profesor tenía razones para esperar que con tiempo algunos de sus colegas asistieran a su funeral, porque confiaba en la reciprocidad indirecta, que consiste en esperar un retorno, pero no de los beneficiarios del acto altruista, sino de terceras partes. Es forma de actuar la de Richard Alexander considera como la base de todos los sistemas de moralidad. Sin embargo, para llevar a cabo ese acto de altruismo es necesario que la expectativa de recibir ganancias exceda el coste, cosa que puede asegurarse con cierta probabilidad en la relación directa entre altruista y beneficiario, pero con la reciprocidad indirecta este vínculo entre donante y receptor se rompe, y el camino indirecto para lograr el retorno puede ser fácilmente direccionado por los polizones y gorrones, es decir, por los que viajan en el tren de una sociedad contractualista sin pagar el billete. Es la reputación de una persona, una empresa, una organización, un profesional o un grupo político la que tiende un puente entre el acto de dar y el de esperar el retorno, la que infunde confianza a quien cumple con su parte en el contrato implícito de que recibirá lo esperado, que puede consistir en un beneficio personal o bien en el que el beneficiario dé a otros, manteniendo viva la cadena de intercambios. Este es el juego de la economía del don que hablaba Marcel Mauss, pero también el de cualquier economía contractualista. Si la reciprocidad indirecta puede funcionar es gracias al mecanismo de la reputación y el estatus, extendido en las sociedades. Desde esta perspectiva entenderán Nowak y Sigmund que el símbolo de la presión moral es el ojo siempre vigilante en el cielo con el que ha sido representante a un Dios omnisciente, y que la conciencia puede actuar como una internalización de nuestro modo de estar con nosotros. Este podría llegar a ser el sentido último de la filantropía en el caso de los individuos y en el de las empresas, porque las donaciones usualmente conocidas, a pesar del mandato evangélico de guardarlas en secreto, de que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, acaba sabiéndolo y es la que fuerza al departamento de marketing en que lo sepa. En los últimos tiempos se multiplican los estudios empíricos que tratan de mostrar cómo la conducta prosocial está ligada al afán de reputación, especialmente en los experimentos económicos. Queda patente que los individuos tienden a conducirse de una manera egoísta cuando el anonimato está garantizado, mientras se exhiben tendencias prosociales en situaciones de menor anonimato, incluso cuando no hay observadores reales, sino fotos o dibujos. Lleva, pues, razón Nietzsche al afirmar que, salvo casos excepcionales, que siempre los hay, a las personas de a pie, a las empresas, a los partidos políticos y a sus líderes les importa bastante más la reputación que lo que ellos pueden pensar acerca de sí mismos. Tal vez porque, como Maquiavelo recordaba al príncipe que a su juicio debía conquistar el poder y salvar la república, todos ven lo que pareces, pocos palpan lo que eres. El mundo de la apariencia es en el que atrae las voluntades, el que persuade o disuade, mientras que el que realmente alguien es que da misterio de conciencia. Ante todos estos datos, ¿qué duda cabe sobre de que es inteligente intentar labrarse una buena reputación? Los medios de comunicación sacan a la luz constantemente las valoraciones que la ciudadanía hace de los líderes, de los partidos políticos, con el sobreentendido de que su reputación influirá en los votos que recibirá su partido. Las empresas redactan memorias de responsabilidades sociales corporativa como carta de presentación a potenciales clientes, a otras empresas y al poder político, también con el sobreentendido de un buen currículum ético en un excelente aval para hacer negocio con organizaciones fiables. Y si esto siempre ha sido así, más aún parece serlo en nuestro tiempo, en la era de las redes, cuando la visibilidad de las actuaciones aumenta de forma exponencial y la reputación se gana en valoraciones de me gusta o no me gusta, refiriéndose a hoteles, artículos de prensa, libros o agencias de viaje. De donde se sigue de crear una buena reputación o destruirla no es difícil, siempre que se cuente con la inteligencia suficiente para movilizar las emociones de las gentes en una dirección, a poder ser con mensajes simples y esquemáticos, que den en la diana de los sentimientos de la mayoría. Al parecer, nuestro tiempo es, todavía más que el de Maquiavelo, Nietzsche o Mounoir, el de las reputaciones. Saber movilizar las emociones es la clave del éxito. Educar para la autonomía y la compasión. Ciertamente, estos estudios que abordan la idea de la selección social en forma de presión sobre la reputación tienen una fuerza innegable en la conducta individual y en el proceso evolutivo arrojan conclusiones muy valiosas a la hora de orientar la acción personal y compartida. Si es verdad que actuamos de forma prosocial cuando nos sentimos observados por otras personas, sería conveniente ir lanzando mensajes claros de que nuestras sociedades rechazan las conductas aporófobas y apuestan por las actuaciones que empoderan a los pobres. Publicitar que apreciamos las acciones que tienden a incluir en vez de excluir,
que se ocupan de acoger y no rechazar a los que parecen no tener nada que devolver a cambio, que en estas sociedades nuestras estamos de acuerdo con Adam Smith en que el menosprecio debe dirigirse al vicio y a la estupidez, no a la pobreza. Un consejo que a mi juicio no conviene desechar ni en un mundo educativo, ni en el empresarial, ni en el político. Pero además, si estas son las normas de una sociedad, sucede que los niños pueden ir comprobándolas por osmosis, porque están expuestos muy pronto a un entorno cultural y social, incluso prenatalmente. El niño está impregnado por las reglas éticas de la comunidad, ligadas al sistema simbólico de representación del carácter de la comunidad, de tal modo que no existe la pura evolución biológica, sino que es biocultural. Sin embargo, en el punto al que hemos llegado no parece haber quedado mucho de la conciencia moral, entendida al modo socrático como una voz interior, que recuerda internamente qué es lo justo e insta a actuar con la justicia, sean cuales fueren las consecuencias externas para el sujeto. Las normas siguen vigentes en una sociedad no son siempre racionalmente válidas, y quienes optan por las que consideran justas, aun a costa de perder reputación y estima, quienes apuestan por violar el mandato biológico y social del inconformismo ante normas injustas, no deberían quedar descalificados moralmente. ¿No queda en la conciencia moral un punto de obligación incondicionada que no se somete al juego de la reputación? Como hemos visto, la conciencia puede funcionar desde el paradigma del egoísmo en estado puro y limitarse a calcular hasta dónde puede buscar su beneficio individual sin chocar con las normas sociales. También puede apostar por adaptarse a las normas de una sociedad de forma conformista para vivir cómodamente. Pero estas dos formas de interpretar la conciencia son insuficientes, porque dejan sin explicar aspectos muy importantes de la vida humana. En primer lugar, el hecho de que en estas ocasiones exista una contradicción entre los dictados de la conciencia y las reglas de la sociedad, una contradicción de la que son figuras señaladas Sócrates y Antígona, pero se multiplican a lo largo de la historia en los mártires, los objetores de conciencia, los desobedientes civiles y los resistentes. En ocasiones se oponen a las leyes de una sociedad por obedecer a la ley de Dios, en otras por seguir lo que consideran ley de la humanidad y en otras por atender a la ley individual desde una ética de autenticidad. Puede decirse que quien objeta frente a las leyes de su sociedad lo hace teniendo en mente las de otra sociedad, real o ideal, que es para él la referencia adecuada. Pero en cualquier caso, la persona no se conforma con aceptar las leyes que le convendría atacar para sobrevivir en paz, sino que sacrifica su comodidad por normas que considera humanas. Pero en segundo lugar, tampoco puede explicar esta interpretación evolucionista de la conciencia moral, la emergencia de creadores morales, de innovadores morales, que han lanzado propuestas superadoras e incluso contrarias a las leyes sociales. Son capaces de romper con las normas de la moral cerrada y abrir creativamente propuestas innovadoras con capacidad de arrastrar. Buda o Jesús de Nazaret, por poner dos ejemplos, serían innovadores en este sentido, como el de algún modo reconocería el propio Darwin en el segundo caso con las siguientes palabras: hacer el bien a cambio del mal, amar a nuestro enemigo, es una cima de moralidad a la cual es dudoso que los instintos sociales nos hubieran conducido nunca por sí mismos. Es necesario que dichos instintos juntos con la simpatía se hubieran cultivado y extendido por mucho el uso de la razón, la instrucción y el amor o el temor a Dios, antes de que se hubiera pensado en la regla de oro y se la hubiera obedecido. En tercer lugar, la moralidad suele vincularse con el tipo de costumbres y normas que exigen superar el egoísmo y llevan a preocuparse por los demás seres humanos o por la colectividad. Como dijimos anteriormente, sin embargo, conviene recordar que existe un tipo de deberes llamados estacionalmente deberes consigo mismo que obligan al sujeto a respetarse también a sí mismo y no solo a preocuparse por los demás. La conciencia de estos deberes, que aparecen en los tratados tradicionales de la moralidad, nace Darwin con la civilización. Mientras que en las sociedades bárbaras los individuos no se preocupan de las imágenes que tienen por sí mismos. En las sociedades de civilización sí lo hacen. En este punto se produce una interesante coincidencia entre dos autores que parecen tan heterogéneos como Darwin y Kant, porque Kant consideraba de la conciencia de deberes para consigo mismo una clave en el mundo moral en la doctrina de la virtud de la metafísica de las costumbres. Kant distingue entre los deberes del hombre tiene hacia sí mismo y los que tiene hacia los demás, y empieza su análisis por los primeros, porque entiende que la clave de todo edificio moral es la autoobligación. La capacidad de obligarse a sí mismo, el deber moral, no solo consiste en obligaciones con los demás, sino en primer lugar en cumplirlas consigo mismo, y en saberse obligado a cumplirlas con los demás de esa autoobligación.
Podríamos decir que esta sería la característica de la obligación moral, que trasciende las exigencias de cualquier otra forma de coacción social. Biológicamente, podemos estar predispuestos a cumplir las normas de grupo para evitar el reproche, el castigo y la pérdida de reputación, y es lo que nos aconseja nuestra razón prudencial. Pero este poderoso resorte pierde todas sus fuerzas con aquellos que pueden ponerse el anillo de Gigés. Mientras que un ser dotado de racionalidad moral es capaz de autoobligarse, y por eso existe un mundo moral específico que ordena incondicionalmente asumir reglas cuando todos consideran justas y recusarlas cuando se consideran injustas, sean o no las del grupo. Esa capacidad humana es la que lleva el nombre de autonomía, o dicho de otro modo, libertad moral. El móvil para el cumplir las leyes de la libertad no es empíricamente accesible, sino que el respeto por la dignidad de seres que son en sí mismos valiosos por ser libres. Ese componente de obligación interna que no procede de la presión del grupo ha sido explicado a lo largo de la historia por la presencia en la conciencia de una ley de naturaleza, considerada metafísicamente de la ley de Dios, de la ley de la propia humanidad, del imperativo, llega a ser quien eres, en algunas de sus versiones. En todos los casos se trata de una fuerza interior que no está ligada a la supervivencia, sino al deseo de vivir bien, de acuerdo con la propia conciencia. Es lo que los estoicos llamaron vivir de acuerdo con la naturaleza. Las filosofías de cuño religioso, vivir según la ley de Dios, filosofías como la kantiana, vivir de acuerdo con la ley de la propia ración, y las éticas de la autenticidad, vivir de acuerdo con el fondo insobornable de la persona. Sin esa obligación interna, las personas quedan a merced de la presión social, a expensas del juego de reputación, en manos de las normas del grupo, que no siempre son las que proponen la inclusión frente a la exclusión, la acogida frente al rechazo, quedan a merced del cálculo egoísta o del acomodaticio, que sin duda es preciso tener en cuenta para sobrevivir y para prosperar, pero para vivir una vida plenamente humana resultarán indeficientes. Educar para la autonomía, educar para forjar una conciencia que se teje a través del diálogo y la argumentación, y por eso mismo no deja invocar la fuerza de la presión social en los casos de expresiones arbitrarias, sigue siendo indispensable para que no extinga la vida moral. Es verdad que nos las arreglamos mal con nuestra mala reputación, entre otras razones porque tiene malas consecuencias para nuestra autoestima, que es un bien básico para llevar adelante una vida feliz, pero también porque tiene malas consecuencias para realizar nuestros deseos y nuestras aspiraciones, mientras que la buena o mala conciencia se queda en un fuero interno. Parece la conciencia una cosa demasiado olvidada, como decía al principio de Saint-Exupéry. Nuestro tiempo es el de las reputaciones, no el de las conciencias, y sin embargo, la vida pública descansa, en muy buena medida, sobre el supuesto de que también nos las arreglamos mal con nuestra mala conciencia. Por poner un ejemplo bien patente, los cargos políticos prometen o juran cumplir sus obligaciones por honor y por su conciencia delante de la Constitución, y es perfectamente lógico que en una sociedad pluralista, quien no crea en Dios no tenga por qué ponerle testigo ni jurarle a un libro sagrado, pero igual de lógico es confiar en que se crea su conciencia y en que la valore hasta tal punto que no está dispuesto a traicionarla a ningún precio. Precisamente para evitar que la ciudadanía mintiera en los tribunales, Kant recomendaba en la metafísica de las costumbres mantener la fe en un Dios dispuesto a castigar a los perjuicieros. Pero si en nuestro tiempo el garante último en la conciencia personal, cabe suponer que para nosotros es algo extremadamente apreciado. Es evidente que la apelación a la conciencia no exime a una sociedad de elaborar leyes, a poder ser claras y precisas para la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad. Dar cuentas ante la ciudadanía es lo propio de una sociedad democrática en la que se supone que debería gobernar el pueblo. Pero, siendo esto verdad, siempre queda abierta la pregunta: ¿quién controla al controlador? Naturalmente, los iluminados que no quieren aceptar para sus actuaciones más juez que su propia conciencia son un auténtico peligro, y todavía más lo son un grupo de fanáticos que asesinan sin compasión por una fe grupal de tipo que sea. Por eso es esencial formar la conciencia personal a través del diálogo, nunca a través del monólogo, ni siquiera a través del diálogo con el grupo cercano, sea familiar, étnico o nacional. Somos humanos y nada humano nos puede resultar ajeno. El diálogo ha de ser en cuenta a cercanos y lejanos en el espacio y tiempo. La capacidad de contratar no es la única forma que los seres humanos tienen de vincularse entre sí. Si no vivimos del intercambio, del dar y recibir, en la base de las relaciones humanas hay un vínculo no establecido voluntariamente, sino que ya existía previamente, y únicamente es posible intentar romper o reforzar a fin de cuentas cada persona lo que es y lo reconocen por lo personal. El reconocimiento recíproco constituye una forma de vínculo, un ligato, en la que ya se encuentra. No existe el individuo aislado, sino las personas humanas en vínculo, en relación. Por eso, el peor castigo que puede infligirse es la condena, la invisibilidad, a ignorar la existencia de otro, el rechazo y el desprecio.
Es el reconocimiento recíproco en el que nos constituye básicamente como seres humanos, el que hace que podamos llevar nuestra vida delante del reconocimiento compasivo que pone cimientos de una sociedad inclusiva. Descubrir ese vínculo, ligado de pertenencia mutua, hace surgir obligaciones como las que nacen del respeto a la dignidad del otro que el amplio campo de la justicia. Pero todavía van más lejos, porque hablen el cálido de la gratuidad.